los campos su canción. Baile verde montaña, baile y sol, que suave perfume del río, buen canto, que solo pasa el poeta sin amor, como recogen los campos su canción. Andines, mi montaña, mi tiple y mi ruana, las finas, las brisas, que acarician mi piel, y en las cumbres enhiestas florece la mañana, y en la bolsa leana florece un sol también. Andines, mi montaña, mi tiple, mi ruana, las brisas que acarician mi piel, y en las cumbres enhiestas florece la mañana, y en la brisa leana florece un sol también. Andines, mi montaña, mi tiple y mi ruana, son las finas las brisas que acarician mi piel, y en las cumbres enhiestas florece la mañana, y en la brisa leana florece un sol también. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar siempre allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchábamos allí de fondo un tema bellísimo, bellísimo, Aire de Verde Montaña, interpretado por nuestra serenata guayanesa y de autoría de ese gran maestro tachirense, compositor, músico, Luis Felipe Rivera, ese gran compositor tachirense. Bien. Hoy, como todos los viernes, vamos a estar conversando el señor José Luis Soto y mi persona sobre las emociones. Ya José Luis está por allí. Voy a darle acceso a la transmisión para iniciar entonces nuestra viernes, ya el séptimo viernes continuo que tenemos con este espacio común entre el señor José Luis y mi persona. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, vale, muy bien, gracias a Dios. Te escucho un poquito lejano. Te escucho, pero un poquito lejano. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahora un poquito mejor. Bueno, déjame darle más volumen aquí a esto. Ahí deberías escucharme bien ya. Ahí está mejor. Tienes un volumen mejor. De acuerdo. Déjame ver si puedo acomodar este teléfono acá para que no se me mueva tanto. Tienes una pelea ahí con el teléfono, chico. Bueno, como siempre, José. Sabes que está, ahí está. Estas no son mis habilidades. Ajá. Saludo por aquí a César Ríos, que siempre está en sintonía de este espacio. Saludos, César, gracias por estar.
Mira, José Luis, ¿qué tenemos para esta noche? Cuéntanos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué emoción vamos a hablar esta noche? Bueno, José, mira, muy contento de que hayamos mantenido la constancia de llegar hasta acá, hasta la séptima semana consecutiva, perdón, hablando de este mundo emocional tan diverso, tan complejo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de una emoción muy particular y ya se van a dar cuenta por qué, que es la emoción del desprecio, que de hecho hay autores que le dan la misma connotación que a la emoción de la indiferencia, la emoción del odio, porque emociones hay muchísimas. Cuando comenzamos a hablar en estos programas, yo te decía que íbamos a hablar de las emociones básicas, de las emociones universales también se les llama, que son estas 7. Hay autores que sacan una de estas de las que hemos hablado y colocan otra, pero fundamentalmente la mayoría de quienes se ocupan de estudiar este tema tan interesante hablan de estas 7 emociones de las que nosotros hasta hoy hemos hablado, ¿no? Que las voy a recordar mientras esperamos a ver si se conecta alguien más. Nosotros comenzamos hablando del miedo, después hablamos de la rabia, la ira, posteriormente hablamos de la tristeza, después hablamos de la alegría, seguidamente hablamos de la sorpresa, del asombro, tener que aguantar el teléfono, se me está cayendo cada rato. Y la semana pasada estuvimos hablando del asco, ¿no? Una emoción que a mí me parece que tiene mucha importancia en el comportamiento nuestro, sobre todo cuando lo reconocemos que es a partir de los 3, de los 4 años. Por Eh, cierto, debo confesarte, José Luis, que no me sentí muy cómodo en el programa pasado hablando del tema del asco, ¿no? Igualmente disfruté el programa, como siempre, esto para mí es una pasión, pero te confieso que me sentí algo incómodo pues, con el tema, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te incomodó? Aprovechando que estamos aquí en confianza. Bueno, chicos, el que es un tema precisamente que la gente no le gusta hablar, de que la gente le da asco hablar del asco. Una cosa así, ¿no? Bueno, Pero fíjate, bueno, yo no sé cuántas personas se conectaron. La verdad es que nunca sé, porque yo me distraigo acá conversando y estoy más pendiente de lo que estoy diciendo que de las personas que se conectan. Pero yo creo que no se conectaron menos que en otros programas, ¿sabes? no, Eh, por- no me refiero a eso, lo refiero a mí en lo particular, pues, o sea, claro, claro, hablar claro, del asco para mí no es agradable, vamos a decirlo de esa manera. claro, ahora, No es agradable hablar de cosas asquerosas, pues. No, ahora, para mí, ahora lo lo, estoy hablando en este caso para mí, pues. ahora lo escucho mejor, porque fíjate que tú dijiste, es que a la gente no le gusta hablar del asco, les cuesta hablar del asco. Entonces, yo siempre estoy muy atento al lenguaje porque, como te digo, cambia y crea realidades, ¿no? Sin embargo, yo vi que hubo personas conectadas y participantes. Saludos para ambos. Feliz noche. Feliz noche, Saludos, querida Carmen. Yarney Gómez Coac. Carmen, Carmen Van mi coach. Es una de los tantos coaches que me han servido desde el corazón y el Yo alma. siempre me enredo, chicos, yo digo Coac, porque yo creo que es porque lo confundo con el béisbol. Es Claro, porque, coaching. claro, porque, pero fíjate que es lo mismo, José, es la misma palabra. Lo que pasa es que nosotros Claro, nos es la misma acostumbramos palabra, pero la pronunciación es diferente. desde el béisbol nos acostumbramos nosotros yo creo que lo Porque lo venezolizamos, ¿no? abrevia, en el béisbol se abrevia Coac. No, Y es no, es la coaching. misma palabra. Lo que pasa es que se pronuncia coach. En la Ajá. pronunciación realmente de la palabra es coach. Y nosotros nos Saludos. acostumbramos al coach de primera, el coach de segunda. De hecho, Exacto. la palabra lo que significa en inglés es entrenador, pues. Sí, sí, Ese- claro. esa es la, Bueno, esa es la fíjate, traducción de la. esta gente de English Open o Ujú. Open English.
creo que es más bien así. No sabía que yo existía, porque si hablamos de mal inglés, bueno, yo soy el rey de, o sea que yo hubiese podido hacer toda esa publicidad que ellos hicieron de mal inglés. ¿Qué mal inglés? Saludo a Mayira por aquí, a la diputada Mayira Rojas del Partido Avanzada Progresista, que esta semana se juramentó. Saludos, Mayira, un Ah, gran qué bien, abrazo qué para bien. ti. Una mujer Felicitaciones. luchadora de allá del municipio Campo Elías, además es precandidata a la alcaldía del municipio Campo Elías de Mérida. Y sé que Qué es una bien. mujer luchadora, una gran mujer. Todo el éxito para ella en ese reto que está asumiendo. Igualmente, igualmente le deseo lo mejor y gracias por conectarse a un espacio que pareciera que nada tiene que ver con la política, pero que tiene que ver con todos los ámbitos de desenvolvimiento de las personas, ¿no? Que es nuestro mundo emocional. Espero que pueda ser útil para todos los que están. Entonces hablábamos, José, de que nos hemos paseado por este mundo de las llamadas emociones universales, que son esas que han sido estudiadas por tanta gente, eh, eh, y cada uno, por supuesto, con su enfoque, con su mirada, con lo que considera que representa cada una de estas emociones para los seres humanos. Estábamos repasando que habíamos hablado del miedo, quizás Ujú. la escogimos de primera por ser, según la mayoría de los autores, la emoción más antigua, la emoción que acompañó al hombre desde su aparición porque vino a cuidarlo el miedo. Después hablamos de la rabia, la ira, que también es una emoción muy antigua. Y cuando digo antigua, lo digo porque las emociones han venido siendo estudiadas precisamente desde el ámbito evolutivo también, cómo han venido evolucionando las emociones, porque así como evolucionamos los seres humanos, va avanzando la evolución de las emociones con nosotros. Después hablamos de la tristeza, hablamos de la alegría, luego hablamos de la sorpresa, el asombro, más el asombro que la sorpresa, vimos la distinción que hay entre una y otra. Y la semana pasada hablábamos del asco, que en eso estábamos conversando, que a ti no te sentiste cómodo hablando del asco. Yo creo que no, no es fácil hablar de esa emoción del asco porque produce asco, como tú dices, y sobre todo que yo me atrevo a hacer cosas a veces que el ejercicio que hicimos con la saliva y el vaso y todo eso, y lo hice justamente para que miraran o sintieran cómo se producen las reacciones fisiológicas de manera inmediata, porque cuando yo te digo, mira, cierra tus ojos y siente que en tu lengua estoy echando 3 o 4 gotitas de limón, ya ahí inmediatamente vas a sentir una salivación, cómo se incrementa tu salivación. Y después si te digo, escúpela en un vaso, y haz esto, y haz aquello, y inmediatamente se va a producir en la fisiología de tu cuerpo unas reacciones que pueden ser distintas, por supuesto, entre una persona y otra. Pero me pareció la manera más gráfica desde el punto de vista del cuerpo de expresar la emoción del asco. Y hoy vamos a hablar de una emoción eh, que algunos autores la consideran la más letal, inclusive más letal que el odio, ¿no? Que es la emoción del desprecio. Y Ujú. estos autores que la consideran muy letal se refieren fundamentalmente al daño que ocasiona el desprecio como emoción, más en el despreciador que en el despreciado, porque Ujú. ocasiona daño en ambos. Y cuando yo me encontré con esta emoción, yo decía, bueno, para mí es la emoción quizás que más distinta a las otras 6. ¿Por qué? Porque como vinimos viendo en cada conversación, en cada programa, cada emoción tiene su particularidad y por eso estas 7 se enmarcan en ese grupo de las emociones básicas o las emociones universales. Cada expresión de cada una de esas emociones eh, es prácticamente universal. Y decíamos, no importa si tú seas de donde seas, del color que seas, la cara de rabia más o menos va a ser la misma siempre, la cara de miedo va a ser la misma siempre, la cara de sorpresa más o menos va a ser la misma siempre. Eh,
y tiene su rasgo definitorio en cuanto a la fisiología y en cuanto a la reacción conductual. Sin embargo, la emoción de desprecio tiene una connotación distinta, porque fíjate que cuando hablábamos de cada una de estas emociones de las que hemos hablado, hablábamos que la emoción es una manifestación que se produce como consecuencia fundamentalmente de tres reacciones. Hay una reacción fisiológica que comprende la producción de una cantidad de sustancias a través de los neurotransmisores del cerebro fundamentalmente, que le va ordenando al cuerpo de manera automática y sin que podamos tener, por eso yo digo que sobre esa reacción es muy difícil tener control, y donde podemos ejercer algo de manejo, de control, de gestión en la reacción conductual, pero no en esta, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, después de esta reacción fisiológica aparece de manera inmediata y a veces hasta inconsciente la reacción conductual, que es la que muchas veces ni nos damos cuenta de que la tuvimos. Por ejemplo, frente al miedo podemos salir corriendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estamos corriendo es después que reaccionamos con la tercera reacción, que es la reacción cognitiva. Y dijimos, bueno, me salvé porque corrí, si no corro no me salvo. Yo estuve ayer en una conferencia, José, invitado por la Global Coaching Federation, hablando de la diferencia que yo concibo entre nuestras posesiones y nuestras pertenencias. Para mí son algo diferente. La verdad es que fue una conferencia muy gratificante porque la poca gente que hubo se metió en la conferencia y pasamos una hora y algo más de mucho aprendizaje, ¿no? Y yo decía que yo comencé esa conferencia diciendo que yo estuve inconscientemente he estado 3 veces cerquita de la muerte. Yo creo que siempre estamos cerquita, ¿no? Porque para morirse lo único que hace falta es estar vivo, no hace falta otra cosa. Y yo le comentaba que la primera vez que estuve cerca de la muerte fue en la tragedia de Vargas. Yo estuve muy cerquita, yo viví esa tragedia muy, muy cerquita. Y en esa oportunidad salvé la vida y la de mi familia huyendo. El miedo nos puso a huir. Gracias a Dios que pudimos correr, no nos llevó esa avalancha de agua por delante, ¿no? La segunda vez que estuve cerquita de la muerte fue en un atraco que me hicieron en un autolavado, que lo he contado aquí varias veces, que un muchacho muy joven me puso una pistola en el pecho. Y en esa oportunidad, en lugar de correr, me paralicé. Fíjense cómo operan las emociones, ¿no? Gracias a Dios que me paralicé, ese muchacho no me disparó y yo pude de alguna manera solventar la situación. Perdí el reloj, el celular y más nada. Y después estuve temblando un buen rato, pero gracias a Dios me paralicé. Y la tercera ocasión fue ahora hace 3 meses cuando me dio el infarto. Y yo decía ayer que inconscientemente yo reaccioné con un gran deseo de vivir. Es decir, ese miedo, cuando la doctora me dijo, usted lo que tiene es un infarto, ese miedo, yo lo transformé, no sé en qué, probablemente en coraje, en valentía, y comencé a incrementar mis deseos de vivir. Y probablemente eso me ayudó de alguna manera a recuperarme rápido, porque considero que me recuperé, me sigo recuperando con muy buena evolución, afortunadamente, ¿no? Entonces, son esas las reacciones que tú normalmente tienes frente al miedo. Y cada emoción te lleva a una reacción muy particular. En el caso de la tristeza y vimos también en las conversaciones que tuvimos cómo, cómo hasta el cuerpo adopta, la cara adopta una expresión y muy particular para cada emoción. Entonces, después que aparece la reacción conductual, que a veces es impulsiva, por eso estaba hablando yo de las reacciones que tuve frente a estos acontecimientos, son impulsos que te llegan, que muchas veces tú no sabes si vas a correr, si te vas a paralizar o si lo vas a enfrentar, ¿no? Y a veces lo enfrentas y no sabes cómo, y no sabes cómo lo enfrentaste, o no sabes cómo corriste frente a un gran miedo, ¿no? Y la tercera reacción que constituye la manifestación de una emoción es precisamente la reacción cognitiva, aquella que te llega justo cuando tú te diste cuenta de qué fue lo que hiciste con la conducta que asumiste. ¡Wow! Lo golpeé porque la rabia me llevó a golpearlo. O me quedé sin palabras frente al asombro. Entonces ya te das cuenta
con la reacción cognitiva y lo explicas, ¿eh? Lo racionalizas. Bueno, esta emoción del desprecio es muy particular porque sobre todo hay un autor que lo llama el desprecio disposicional, ¿eh? Porque pareciera que para despreciar tú te dispones primero con tu cabeza. Pareciera Ujú, que la, la reacción ocurre de manera inversa, ¿no? Porque ujú, si a ti te produce repulsión una persona, es posible que en lugar de estar frente al desprecio, esté frente al asco. Y ujú. el asco te va a llevar a la reacción fisiológica seguramente primero. Entonces se te eriza la piel o qué sé yo, empiezas a sudar para rechazar aquello. En el desprecio, pareciera que tú lo construyes, lo vas construyendo, ¿no? Y a mí esta emoción me llama poderosamente la atención porque fíjate que yo a todas las emociones de las que hemos hablado, siempre le he buscado esa explicación que tienen de que vienen a hacer algo positivo o negativo, depende cómo tú te la vivas. Por eso es que a mí me cuesta seguir hablando de emociones negativas y positivas, pero con esta emoción me ha costado conseguirle cuál es su aspecto positivo, a qué viene esta emoción a acompañarnos, a nosotros como seres humanos. Y lo único que logré leer en un autor es que esta emoción pudiera resguardarnos, protegernos de algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con el maltrato a los niños. O sea, desprecio el maltrato a los niños. Desprecio la tiranía. Siento desprecio por la tiranía. Pero yo sigo con mi duda porque en lugar de despreciarla, yo pudiera hacer otra cosa, no acercarme a ello. Entonces, les confieso que tengo esa conversación ahí interna de si el desprecio me puede traer eso como beneficio, de apartarme, de resguardar mi dignidad frente a un evento con el que yo no esté de acuerdo. Qué bueno que se unió Psique Coaching, que es mi gran maestra Liliana Torela. Ya Saludos. voy a repetir, ya voy a repetir lo que dije porque estoy seguro que ella nos va a poder aportar algo. Estaba diciendo Lili que buscándole al desprecio como emoción, eh, ¿en qué nos puede beneficiar? ¿A qué nos puede ayudar? ¿Hacia dónde nos puede conducir? Desde el punto de vista como las otras emociones, el miedo nos viene a cuidar, la rabia nos sirve para poner límites, la tristeza nos sirve para saborear nuestro dolor, valorar a las personas por las que estamos sintiendo esa tristeza, etcétera. Y lo único que he conseguido con respecto al desprecio es que nos puede servir para resguardarnos de algo que despreciemos precisamente. Se habla del desprecio disposicional porque lo dispongo yo, fundamentalmente. En el desprecio la reacción fisiológica pudiera parecer muy sutil, porque la reacción conductual es evidente y la reacción cognitiva es la que tiene más profundidad en esta emoción desde mi perspectiva, ¿no? Porque yo voy elaborando y le voy poniendo un rechazo moral, porque también se habla de que el desprecio es la emoción moral por excelencia, ¿sí? Porque tiene que ver con yo desprecio a aquellas personas o a aquellas cosas que de alguna manera Por invaden mi ejemplo, por ejemplo, pudiese ser, en este caso, te voy a contar una anécdota. Bueno, yo me crié, al igual que tú, en una barriada caraqueña, en la parroquia La Vega, a la cual quiero muchísimo, y a la gente de La Vega, que es gente muy valiosa. Y bueno, ya ahí, bueno, en el barrio tú te crías allí y convives con personas muy decentes y muy valerosas, pero también con muchos delincuentes, con mucha delincuencia, con las drogas, para allá, para acá. Bueno, cuando yo estaba chamo no era tanto como hoy, pero sin embargo. Y tuvimos un casi familiar, no consanguíneo, pero se crió con nosotros, un muchacho. ah, Ya para eso era adulto, yo era un chamo.
y él cayó en el mundo de las drogas. Y entonces, bueno, vivimos en la familia toda esa, todo lo que tiene que ver con eso cuando tienes un familiar que ha caído en el mundo de las drogas y bueno, y entonces el muchacho busca incluso se pone a robar cualquier cosa por allí para poder comprar su droga, se mete en líos con este, con otras personas que también consumen eh, por deudas con los que distribuyen, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vivimos en la familia un tiempo, después el muchacho se fue para el interior del país, se metió a una religión y bueno, y pudo superar en algo esa dependencia. Pero vivimos en la familia una situación muy incómoda, muy difícil eso. Entonces, yo, como viví eso también, a mí también me llegó el momento de que me ofrecieran drogas, pues, ¿no? De que en varias oportunidades, pues, los encargados de eso, que le convenía que hubiésemos muchos muchachos en ese mundo, metidos en ese mundo. Y yo sentía un gran desprecio, yo creo que esa es la palabra, exactamente, un gran desprecio por esa sustancia que hace tanto daño a la gente. Pues yo viví el daño y cómo transforma a personas que son buenas, que son excelentes personas, las transforma por completo. Entonces sentí un gran desprecio por eso y eso me ayudó a quizás, y por supuesto la educación de mi hogar, mi mamá, la dedicación de mi mamá a nosotros, me ayudó a no caer quizás en ese mundo de la droga también. Pues bueno, el desprecio allí creo que me ayudó mucho, ¿no? Viéndolo desde Eh, esa y, fí- perspectiva. y- y fíjate qué oportuno en relación con lo que tú dices, el comentario de mi querida Liliana Torella, mi gran maestra, ¿no? El desprecio nos muestra lo que ya no aprecio. Me ayuda a tomar distancia y a reconocer mis límites en aquello que puedo dejar de lado sin rechazo. Extraordinario. Yo sabía que Lili nos iba a aportar algo maravilloso. Y Creo acá, que eso eh, exactamente fue lo que me pasó a mí. exactamente, por eso te digo, fíjate qué oportuno, ¿no? Y acá quiero conectar precisamente con la palabra aprecio, la palabra menosprecio y la palabra desprecio. Un poquito para mirarla en, desde ese punto de vista de lo que nos dicen las palabras, que a mí tanto me fascina ese mundo, ¿no? Entonces, la palabra aprecio significa sin precio. Es decir, cuando yo te aprecio, José, que en efecto te aprecio, yo no estoy poniendo un precio a eso que yo siento por ti. Yo estoy poniendo un valor, porque valor es una cosa distinta a precio. Entonces yo le estoy dando una valoración a ese sentimiento, a, esa, a eso que nos acerca. Yo le estoy dando un valor más no un precio. Cuando yo te menosprecio, que nunca lo haría, entonces yo te estoy poniendo un precio, pero te estoy poniendo el precio más bajo, ¿sí? En el aprecio no hay precio. En el menosprecio, yo digo, bueno, este tipo no vale nada o vale muy poco. ¿Ves? Y en el desprecio, fíjate que des como sufijo separa. Entonces en el desprecio ni siquiera te pongo un precio y mucho menos un valor. Por eso es que en el desprecio se habla de que es como si tú construyeras un muro entre tú y yo. En la indiferencia, construyo el muro y ya no te vi más nunca y no supe más nunca de ti. Ya, soy completamente indiferente. No significas nada para mí. Pero en el desprecio, ¿sabe qué hago? En el desprecio me subo sobre el muro. ¿Eh? Y te digo, soy más que tú, porque si algo caracteriza al desprecio, es precisamente la soberbia, la arrogancia. Y fíjate que las personas que viven mucho en la soberbia, en la arrogancia, tienden a despreciar a los otros. Tienden mucho a despreciar, porque, ojo, esta emoción yo decía que es muy particular porque inclusive no tiene una expresión universal como las otras. Tu gestualidad para despreciar puede ser muy distinta a la mía. Y yo decía en el flyer de invitación que es una emoción que suele disfrazarse, porque tú la puedes volver muy sutil.
Entonces te estoy despreciando, pero mi rostro, mi gestualidad, mi corporalidad no lo indican así tan fácilmente. ¿Eh? Pues, ahora sería Eh, es importante, pienso, eh, José Luis, indagar un poco, claro, el espacio no da para eso, tal vez, ¿no? Indagar un poco por qué ese sentimiento o por qué esa emoción de el desprecio que algunas personas sienten de manera muy marcada. Por ejemplo, en Venezuela decimos, no es que me estás viendo por encima del hombro, ajá. para referirnos a alguien que nos ve sintiéndose, o sea, transmitiendo en su mirada que se siente superior a nosotros. Y no es solamente en Venezuela, José. Yo lo he vivido en varias partes del mundo. Yo creo que conté acá en una de nuestras conversaciones que yo trabajé con un italiano en Venezuela. Adoro a los italianos porque he tenido muchas relaciones de trabajo, de amistad con ellos, con muchos de ellos. Y una vez iba en su carro con él, íbamos a almorzar, yo no sé, veníamos de almorzar y se atravesó una persona de color, un negrito, y atravesó la calle a lo loco, como pasa en casi todas las esquinas de Caracas. Y el hombre no se contuvo y dijo, estos negros de mierda, siempre atravesados. Es decir, a mí aquello me pareció un desprecio enorme por la persona, ¿no? Y yo recuerdo que yo me sonreí y le dije, mire, mire, y me señalé mi color, mire. No, no, tú no eres negro. No, ¿cómo que no soy negro? Claro que soy negro. No, no, discúlpame, José Luis, no, no, no es contigo. Y esa es una manera de despreciar a alguien. Eso que tú dijiste es precisamente una de las conductas que asumimos sin darnos cuenta cuando la arrogancia, la soberbia y este tipo de, de- 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 de emociones que nos llevan a sentirnos más que los demás nos hacen mirar al otro por encima del hombro. Esa es una de las Fíjate lo que nos dice particularidades. aquí sí que Quashi. El Sí, desprecio sí. como emoción nos recuerda una de las 5 heridas infantiles más fuertes, que es la herida del rechazo. Exacto, ¿cómo se llama? El desprecio está ligado al rechazo y a la discriminación también. Es que qué bueno que lo trae Lili. Fíjate cómo son las cosas. Yo la iba a llamar hoy para conversar con ella porque lo hago y ella apareció solita porque, bueno, energéticamente estamos conectados porque ella es psicólogo con mucha experiencia en estos temas y una de las cosas que trae el desprecio, yo lo había dicho al principio, que le hace daño a los dos, al despreciado y al despreciador, ¿sí? Y cuando es ese desprecio moral que llaman construido, puede ser que le haga más daño al despreciador. Pero cuando es ese desprecio inclusive inconsciente que le hacemos a nuestros hijos, José, porque yo voy a hablar desde mi experiencia, sin darnos cuenta, puede hacer que los muchachos vayan creciendo con esa idea de rechazo en su constitución de personalidad. ¿Qué es lo que está diciendo Lili allí? ¿eh? Es esa manifestación que se va acumulando allí. Me siento rechazado por mis padres. ¿Cuántas veces nos pasa y nos puede pasar a los padres sin que nos demos cuenta? ¿eh? Y El eso, y rechazo de eso hace, pareja. y eso hace que la persona vaya creciendo con una sensación de sentirse menor en situación de minusvalía frente a los demás. O sea, la autoestima, ¿no? Totalmente. Sí, sí, es que hiere directamente la autoestima en las personas y por eso yo te decía que es como si un muro y tú estás sobre el muro, pues, porque yo soy superior a ti. El desprecio implica que quien desprecia se siente superior y por eso yo hablaba de arrogancia, hablaba de soberbia. Y fíjate que hay un hombre, no recuerdo su nombre, ayúdame ahí Lili, creo que es Goldman, no sé si es John Goldman que hizo un estudio de más de 3 o 4 décadas sobre parejas. Y en este estudio se determinó que muchas de las afecciones de enfermedad que tenían las parejas que se despreciaban tenían que ver con infecciones, alergias, situaciones corporales que eran producto de un desprecio que estaba allí, probablemente el cuerpo lo siente, José. El cuerpo lo siente cuando hay un desprecio
Porque si algo tiene el desprecio como emoción, es su lenguaje corporal, que se manifiesta, vuelvo y repito, así como tú bien dijiste, mirándote por encima del hombro, pero se puede manifestar de otra manera. ¿Eh? Y se puede manifestar inclusive con eso que nosotros llamamos la tiradera de punta, ¿no? Ese lenguaje indirecto para Ujú. decirte sin decirte. ¿Sí? Oye, los pelones son tal cosa. ¿Sí? Los venezolanos, no sé qué. eh, los venezolanos que se fueron, los venezolanos que se quedaron. ¿Sí? Y ni siquiera hablar del mundo político, aprovechando que está una diputada conectada aquí con el mayor de los respetos, lo digo. Es decir, el lenguaje de desprecio es evidente y es inclusive sintiente, porque si algo tiene el desprecio, Es y donde quizás se aprecia más, es donde se aprecia más eh, el, el, esta es el desprecio como tal en este lenguaje en que caen muchos políticos. Ese dimes y diretes, esa insultadera mutua, aquí en Venezuela, que si alacrán, que si traidor, que si colaboracionista, que si, bueno, una cantidad de epítetos y calificativos en el cual cae constantemente mucha de la dirigencia política. y fíjate qué bueno que traes ese comentario porque hay algo que mi Mm. papá siempre criticó toda su vida, ¿no? Mi papá era el único en la familia que me decía José Luis y a mí todo el mundo me llamaba Chelo, como apodo, por cariño. Y a mi papá no le gustaban los apodos porque mi papá decía que eso era una falta de respeto. Y los venezolanos somos expertos poniendo apodos, sobre todo en las barriadas, yo digo que en Mm. todas partes, ¿no? Pero en la Ujú, barriada quien no tenía nombre no era del barrio. ¿Sí? ujú. Y por lo general los apodos tenían que ver con manifestación de desprecio de alguna manera, o por lo menos de superioridad del otro, porque tu apodo entonces, ¿quién te lo ponía? Por lo general era el líder del barrio o era quien se atribuía las cualidades de líder o las cualidades de ser el más poderoso de la manada, pues. ¿Sí? Ujú. El macho alfa, pues, de la manada. Era quien por lo general, si no lo hacía en forma directa, buscaba la complacencia de los otros para poner un sobrenombre. ¿Sí? Y aparecía el sobrenombre y muchas veces tenía que ver con inferioridad. La persona sobrenombrada era inferior a al que la sobrenombró. Entonces, mira cómo hay Eso es tanto desprecio. como huir hacia adelante. Y eso también tiene que ver con el bullying. Sí, En totalmente. el El bullying bullying es una forma de es despreciar. una acción de desprecio contra alguien Sí, en especial que es objeto de ese bullying. y, y, y Siempre, yo casi digo, siempre, fíjate que casi siempre es contra los que llaman nerds, ¿no? Los que son más estudiosos, los que son más recatados, los que son más... o el más gordito, o el más negrito, o el más flaquito, porque no se olviden esas tres categorías que existen en todas partes del mundo en un salón de clase. Así Un es. negrito, un feíto, un gordito o gordita, y pasa eso. Entonces, son sujetos a... Pero que además de, de esas características físicas, son por su forma de ser, son o muestran cierta debilidad y ese mostrarse débiles como que eh, inspira al que se siente fuerte a agredir al otro, ¿no? O sea, es eso, es que, bueno, este es muy débil y es fácil someterlo y bueno, y por eso lo someto, pues, porque puedo, porque me da la gana. Y tú sabes que cuando yo decía que el despreciador puede recibir más daño que el despreciado frente a un acto de desprecio, porque el despreciador muchas veces despreciando lo que oculta son sus propios miedos, sus propias debilidades, su propia ignorancia, sus propias todo, ¿no? Y utiliza el desprecio como mecanismo precisamente de resguardarse, porque recuerda que cuando hay exceso de arrogancia, cuando hay exceso de soberbia, eh, al soberbio, al arrogante, y te estoy hablando también con propiedad, eh,
le cuesta mucho escuchar. Nos cuesta mucho escuchar cuando caemos en el tema de la soberbia. Y muchas veces el desprecio que se ocasiona, sobre todo en las parejas, tiene que ver con la falta de escucha. Muchísimo con la falta de escucha. Entonces, como no escucho, si antes te despreciaba porque tenías mal aliento, ahora te desprecio porque no te pintaste el cabello y te desprecio porque esto y porque aquello y por lo otro. Y se va incrementando el desprecio hasta que la ruptura es inevitable, ¿no? Y como tú decías hace un momento, que es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo despreciadores o no concientizamos lo suficiente lo grave que eso es. Fíjate que, por ejemplo, en las escuelas, cuando yo estaba muchacho, en primaria, recuerdo que había una muchacha que ella se orinaba en su pupitre. En ese momento, yo creo que nadie conocía lo de no controlar los esfíngeres, ¿no? Eh, que es una patología, pues que es una enfermedad que la gente no puede controlar se orina encima, pues, ¿no? Y entonces todo el mundo, evidentemente, la muchacha se sentaba de último en el pupitre y todo el mundo la apartaba, pues le tenía asco, la despreciaba, ¿no? Pero sucedía con las maestras también. Las maestras también aplicaban ese desprecio hacia esa muchacha. Es que yo creo que no tiene, puede no tener límites el ámbito del desprecio, porque, y por eso se habla del desprecio social, el desprecio moral, ese que va apareciendo entre culturas, José. Hay un clásico de desprecio que son los chinos, entre chinos y japoneses. ¿Eh? Si tú le dices a un japonés chino, porque lo confundes, pues a mí te lo estoy diciendo porque me pasó allá en Maracay, en una tienda que se llama tienda japonesa, algo así. Sí, 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 Yo le es dije, chino, terrible, es terrible, es chino, terrible. ¿cuánto cuesta tal cosa? Y me dijo así, yo no soy chino. Así un rato, ¿no? Sí, Y yo, sí, wow, porque sí. esto fue una ofensa, Es esto un fue insulto para él. Claro, un porque insulto. toda la vida ellos han estado por Razones debe haber siglos miles, pero en- no solamente les pasa a ellos, ¿eh? La discriminación tiene mucho de desprecio. Probablemente primero te desprecio y después te discrimino, o al revés, no lo sé, o te discrimino porque te desprecio, o te desprecio porque te discrimino, no lo sé. Lo Bueno, es cierto que del caso, fíjate que son cosas tan tontas a veces que no nos damos cuenta. Fíjate, yo vivo en San Antonio de los Santos. Ajá. Y San Antonio, está San Antonio, luego viene Carrizal y después Los Teques. Pero todo el mundo, inmediatamente, cuando se habla de Altos Mirandinos, le viene a la mente Los Teques. Entonces, cuando tú le dices a alguien, mira, yo vivo en San Antonio, entonces, ajá, estás conversando con alguien, yo vivo en San Antonio, al ratico te dice, ajá, allá en Los Teques donde tú vives. Entonces, la gente que vive aquí en San Antonio se molesta, le enerva la sangre cuando dicen Los Teques y no dicen que es San Antonio. A mí me parece una ridiculez, pues, o sea, pero entonces porque será que sienten, bueno, nada, San Antonio es lo mejor del mundo y Los Teques es no sé, los eh, marginales eh, son Los Teques y nosotros en San Antonio somos los chéveres. Debe ser eso, digo yo, no sé. eh, fíjate que la semana pasada cuando hablábamos del asco como emoción, que decíamos que qué triste es sentir asco por una persona independientemente de su condición, por lo menos triste para mí. También me pasa a mí con el desprecio. Qué triste es despreciar a alguien por el solo hecho de ser marginal, por el solo hecho de ser negro, por el solo hecho de ser blanco, por ser mujer, por ser evangélico, por ser... Ujú. mira, hay tanta cosa en esta emoción, José, que da para extendernos hablando muchísimo, sobre todo en el impacto que puede tener o que tiene efectivamente en el desarrollo de una sociedad civilizada. Nosotros, yo hablaba en estos días con una persona muy inteligente que me decía, oye, yo he ido varias veces a Europa y definitivamente yo no entiendo por qué ellos son
disciplinaditos y respetan los semáforos y tal, en varias ciudades que ha ido de Europa. Y yo le dije, mira, yo no sé si esto te va a servir. Lo que pasa es que ellos llevan 3000 y pico de años viviendo y nosotros llevamos 500 y pico nada más. A mí me parece que la cosa va por ahí. Y él se echó a reír y me dijo, oye, tú como que eres más inteligente que yo, ¿no? Porque creo que tiene que ver con eso. Es decir, ¿cuándo vamos a alcanzar nosotros una conducta ciudadana en la cual estas emociones no es que no se vean, es que seamos conscientes de ellas para poderlas gestionar, para poderlas optimizar, por lo menos conversarlas con alguien? Es decir, si yo siento desprecio por lo que está sucediendo en mi querida patria Venezuela, que yo no sé si es desprecio lo que estoy sintiendo por eso. Yo siempre digo que es mucha rabia y probablemente se tuvo que ver con el infarto que me dio, no lo sé. Ahora pasan por mi cabeza mil cosas. Eh, eh, Indignación, ¿ves? Pero desprecio, yo no lo sé identificar. Yo digo, no, porque fíjate que por eso traje las tres palabras, ¿no? Aprecio, menosprecio y desprecio. Ujú. Yo no aprecio lo que está sucediendo en Venezuela, no lo quiero, no tengo ningún afecto por ello, pero tampoco creo sentir un desprecio por lo que está sucediendo, porque de alguna manera lo que quiero es que eso se acabe y a lo mejor cuando tú desprecias algo a alguien, bueno, aprendes a vivir con eso y lo vas a seguir despreciando toda tu vida. Es decir, para ti es probable que eso no se acabe. ¿Eh? Pero fíjate ¿Qué es una lo cosa, que es que es lo que tú decías, ¿no? El despreciador tal vez es la gran víctima aquí, muchas veces, puede llegar a ser? Puede llegar a porque serlo, ¿sí? fíjate lo que creo que lo cité la semana pasada, discúlpenme si vuelvo a citar el mismo anécdota, con la cuestión esta de los Juegos Olímpicos y la actuación de los venezolanos allí. El primer venezolano, que fue Julio Mayora, que ganó la medalla de plata en halterofilia, bueno, cuando se recibió la noticia empezaron a pasarse los WhatsApp allá, para acá y la cosa. Y entonces un grupo donde yo estoy, se pasó eso y entonces alguien colocó, cónchale, qué bueno, ganamos y broma y tal. Y otra persona asentó, pues sí, puso unos aplausos y cosas. Después, una tercera persona, mandó un video donde el muchacho aparece dedicándole la medalla a Hugo Chávez Frías. Inmediatamente esas personas que habían aplaudido y que han dicho lo mejor y esto y el otro, entonces empezaron, borraron, eliminaron lo que habían puesto y entonces colocaron ay, qué asquerosidad, que es un chavista más, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, oye, esas personas de alguna manera son afectadas porque manifiestan un desprecio que es contra una situación, contra un régimen bueno, que ha destrozado a Venezuela, lo enfocan hacia personas o como que pagan con X personas esa frustración que sentimos, esa impotencia que sentimos los venezolanos, y entonces hay que pagarla con alguien, no la puedo pagar con Maduro porque el señor está allá en Miraflores, es imposible. Entonces, con cualquiera, con el más débil o con el que yo crea que de alguna manera representa a eso que yo desprecio, entonces la pago con esa persona. Y tú has hablado de impotencia, de frustración, y fíjate que son emociones distintas al desprecio, José, ¿no? Porque es así. Recuerda que la semana pasada, cuando hablamos de la sorpresa, decíamos que la sorpresa es una emoción que dura muy poco tiempo y que inmediatamente te lleva a otra emoción. Puede ser entusiasmo, alegría, puede ser miedo, puede ser rabia, dependiendo de la sorpresa que recibas, ¿no? Ahora, el desprecio te puede llevar a otras emociones y por eso quizás se habla de que es una emoción muy letal, porque el desprecio, así como la ira en mucha intensidad, se puede volver muy hostil y te puede invitar a la agresión directa. Ese ejemplo que tú comentas del medallista olímpico es agresión verbal.
desde luego, pero es una agresión que le puede hacer mucho daño a ese muchacho, pero yo insisto que también le hace daño a quien emite la agresión. No, ahí en este caso, la persona que emite esa agresión está llena de odio, evidentemente. Claro, Justificado claro. no, o sea, yo no voy a calificar aquí, o sea, pues, ese odio puede estar justificado y de hecho se justifica porque hay mucha gente en Venezuela que su alma ha sido atravesada por mucho dolor y se justifica, ¿no? Pero tú decides si le das espacio o si te quedas pegado en ese dolor, en ese odio, o si vives o si lo apartas y vives la vida que es tan corta y que no se te puede ir en odiar, en estar sumergido en ese fango del odio, que el desprecio que te hace más daño a ti a la larga que a la otra persona. Eh, eh, Y, y- Tengo por aquí una cosa que está Cantillo Juan Carlos. ujú. Saludo, Juan Carlos. Dice, los venezolanos estemos donde estemos, creemos que somos el ombligo del mundo y no es así. Es una generalización que probablemente para Cantillo, yo lo leo Cantillo, bueno, acá no estoy leyendo ahora, pero lo leí Cantillo, no sé si es Castillo. Cantillo. Probablemente sea una generalización que para él tiene mucho sentido, pues. Y así hablan de los argentinos, que los mismos argentinos dicen, no, es que nosotros somos los mejores, che, somos los mejores, donde quiera que vayamos. Le he echado broma a un argentino acá porque, bueno, Venezuela ha ganado 4 medallas y Argentina creo que no, una o dos, y entonces ha servido para, Mira, José para la Luis, por joda. cierto, nos quedan solo 5 minutos de programa. Voy a resumir así entonces. Gracias por avisar. Estamos en dos extremos, aprecio y desprecio. En el aprecio, yo busco acercarme a través de ser empático con el otro, a través de ponerme, como decimos en criollo, en los zapatos del otro, en la situación del otro, en sentir lo que siente el otro, en compartir con el otro lo que decida compartir. Lo estoy apreciando porque no le estoy poniendo ningún precio, sino que le estoy dando todo el valor. En el desprecio, estoy en el otro extremo, porque ese es separarme. No me atrevo ni siquiera a ponerle un precio porque no vale nada. Eso que yo desprecio, bien sea una persona, bien sea una cosa, bien sea una situación, no le estoy dando ningún valor en lo absoluto. Y es por ello que me coloco en un pedestal para despreciarlo con más fuerza, perdón, porque normalmente cuando vamos a despreciar necesitamos estar un poquito más alto para mostrar nuestra superioridad, porque de eso se trata. Cuando tú cuentas lo de este muchacho y lo que hemos conversado acá como anécdota, el italiano cuando me dijo estos negros de mierda, él se estaba colocando por encima en un pedestal, por encima de ese negro y por encima de mí, por supuesto, que yo estaba a su lado y soy negro, pues. Entonces, distinguir esto puede llegar a ser muy valioso para autoevaluarnos, para mirar hasta dónde nosotros hemos despreciado consciente o inconscientemente, hasta dónde despreciamos a una persona a veces por no escucharla, a nuestros hijos, por andar apurados nosotros. ¿Eh? Yo me he dado cuenta que le he repetido mucho a mi hijo y gracias a Dios que me estoy haciendo consciente, hijo, estoy ocupado, estoy ocupado. Eso pudiera ser una forma de desprecio, inconsciente, probablemente muy sutil, pero lo es en el fondo porque Tan sutil que no te das cuenta de lo. O sea, sutil que puedes no. no lo concientizas en el momento. De hecho, José, de hecho me ha pasado que se lo digo y después digo, no, hijo, ven acá, dime. Y a lo mejor lo que me iba a decir, mira, papi, van a dar tal comiquita. ¿Eh? Y ya lo escuché. ¿Eh? Eh, Despreciar tiene muchas formas el desprecio, mejor dicho, tiene muchas formas de moverse. Por eso yo decía que se disfraza muchas veces de cualquier Y, cosa, José. De cualquier mira, cosa. y el autodesprecio. Interesantísimo, interesantísimo y gracias por traerlo porque Ya, se me había escúchame, ido.
conversación, se me había pasado en la conversación, pero hay personas que no quieren su cuerpo. Por ejemplo, hay personas que están molestas. Una vez estaba haciendo coaching a una persona y me dijo, lo que pasa es que yo soy muy fea, yo soy muy horrible y no me gusta, no quiero ser así. Y me hago de todo, y me hago de todo, y mientras más me hago, más fea me pongo. La verdad es que yo no hallaba qué decirle, ¿no? Pero cuando empecé a Caramba, conversar con ella es- y hacerle preguntas, comenzó a darse cuenta de que eh, su fealdad no le impedía ser lo valioso que era en el ámbito social donde se desenvuelve. ¿Sí? Y se comenzó a dar cuenta que a pesar de, era, es una mujer brillante, inteligente, dedicada, y comenzó a mirar esas cosas que no estaba viendo porque cada vez que se veía en el espejo lo único que veía era su rostro, su cara. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese autodesprecio, y gracias por traerlo nuevamente, José, ese autodesprecio y es tan nocivo como el otro, porque entonces ya la cosa es de yo conmigo mismo. Entonces, desprecio Y mi eso lleva gordura, a atentar desprecio, contra ti mismo, ¿no? Hay pero gente que incluso muchísimo, ¿cómo se llama? Se se, corta, se flagela, se sí, flagela, sí. ¿sí? O sea, estoy muy flaco, estoy muy gordo, Ujú. soy blanco, soy La negro, no anorexia. tengo la anorexia, hay una cantidad de efectos a los que te puede llevar el despreciarte a ti mismo. Pero Y fíjate fíjate que, qué maravilla el que esa persona que está citando específicamente, que decía que era muy fea, que no soportaba o que no aceptaba el ser fea y trataba de embellecerse, no reconocía en ella las otras virtudes maravillosas que otros sí veían. sí, 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 le costaba mirarla. Y sobre todo porque se estaba comparando con una hermana que supuestamente es bonita. Yo nunca conocí a la hermana, ¿no? Porque cuando yo le pregunté, ¿fea en comparación con qué o con quién? Uf, ahí saltó y dijo, ah, es que mi hermana es muy linda. Y empezó, y era más que todo una especie Tú sabes que de celo. a mí me pasaba con un hermano mío que es medio catirón, ¿no? Ujú. Yo no sé quién fue que cambiaron, si a él o a mí, en la maternidad. Yo soy el último y él viene antes que yo. Entonces, yo cuando muchacho a veces sentía celo porque, bueno, las mujeres, las chicas, pues entonces, oye, el catire, para allá, el catire, para allá, y yo con esa rabia. Entonces, yo decía, bueno, chicos, pero si yo soy más feo que un carro por debajo, más feo que comer vidrio. Este, si yo no voy a competir entonces, o sea, fíjate siendo un chamo, ¿no? Yo no voy a competir con Sí, él en cuanto a belleza porque no doy, pues, no, yo no soy catire. Ajá. Pero entonces me di cuenta que yo tenía una virtud mejor y a la larga me funcionó, que era la labia. Entonces, claro, ahí está. entonces, bueno, yo apelé a la labia y entonces, bueno, así pude tener mis noviecitas, pues por ahí, ¿no? Claro, y apelaste a eso, a buscar virtudes en lugar de seguir buscando defectos. Entonces, como siempre digo en estas conversaciones, ya para cerrar, José, lo que pretendemos con ellas, lo dije desde el principio, yo no soy ningún experto en estas materias, simplemente que me encantan, estudio, converso, y lo que busco es llevar alguna información básica que pueda ser útil para que vayamos distinguiendo y nos vayamos apropiando de lo que nos pasa a cada uno de nosotros para gestionarlo de la mejor manera posible. Ah, es que, ¿por qué yo desprecio o para qué? Háganse esas preguntas, ¿para qué yo desprecio a fulana de tal, a fulano de tal? ¿Eh? Ujú. ¿Por qué desprecio la política? Hay un gran desprecio por la política partidista, sobre todo en América Latina, por todo lo que ha ocurrido. Pero ¿qué tal si comenzamos a tomarle aprecio a la política y buscamos la forma de cambiar las cosas? Una pregunta, ¿ves? Entonces, lo que yo creo que puede surgir a partir de conversaciones como esta, que las vamos a continuar, porque hay muchísimas emociones, o sea, ya nos paseamos por las 7 emociones básicas y a partir de la semana que viene hablaremos de otras emociones importantísimas que yo creo que están haciendo mucha falta en el mundo, especialmente en nuestro país y en los países que están atravesando situaciones similares, como el perdón, la culpa, el rencor, el resentimiento como estado de ánimo, ¿verdad? La resignación como estado de ánimo.
y creo que vale la pena adentrarnos a conversar un poco sobre esos temas que son, como siempre digo, profundamente complejos, pero también profundamente valiosos. Así que bueno, agradecerte, José, agradecerle a todos los que se Pero pudieron conectar. antes que nos despidamos, quería que le leer algunas inquietudes, porque es que a veces no nos da chance, pero oye, la gente, Dale, yo dale, como dale, dice por dale. aquí, Sandra Lucía. ¿Quién será Sandra Lucía? Sandra Luciano, esa es mi esposa Sandra bella. Luciano, perdón, ese es tu señor. Sí, El desprecio implica una actitud de arrogancia y superioridad con la cual se juzga al otro. Sí, efectivamente, yo sí, lo juzgo sí, sí, desde un sí, pedestal, sí, ¿no? sí, nos Eh, llenamos de juicios. Para entrar en el desprecio, por lo general nos llenamos de juicios. Nos sentimos jueces de los demás. Genial, José Exactamente. Luis, dice Petroca 7. Genial, José Luis. Claro, Ah, Petra querida, la mejor gerente que tiene Cines Unidos, allá en Venezuela. qué bueno. Sí, Sí. sí, sí. Oye, vale, Sí, me consiga una entradita. sí, sí, vamos a tener que decirle, oye, Petra, apórtale algo al programa. Sí, para rifar aquí una entrada, vale. Sí, sí, sí. ¿A quién más por aquí? Vamos a ver si alguien más por aquí tuvo una preguntita por aquí de César Ríos, que siempre está siguiendo el programa. No respetar el semáforo aquí y decir estos bichos no desarrollados y en Europa sí lo respeto. Fíjate, ¿no? Sí, Sí, no son sí. conductas, ¿no? Y, Ese, y- y- y gracias por traerlo, César, porque esa frase, este país es una mierda, que la he escuchado mucho acá en Argentina también de parte de sí, los argentinos, implica un desprecio por tu país, pues. Entonces, estos bichos, ¿ves? Estos bichos aquí que no sirven, esta gente de mierda, todo eso es de alguna manera una forma de manifestar desprecio por las cosas, por las personas, por las circunstancias que atravesamos en un momento determinado. Así que muchas aquí gracias, saludo José. a Charo TJ, que nos saludó muy temprano. Saludo para Charo. Eh, Saludos, saludos, abrazos para todos. pues, sí, eh, hay que... ok. Bueno, entonces, oye, de verdad que me ha agradado mucho después del viernes pasado, que no me agradó, lo vuelvo lo reitero. Oye, hoy sí me he sentido más cómodo con Hablando esta, del desprecio, hablando hablando del de desprecio que del sí, asco. sí. A nadie le gusta que lo desprecie, ¿no? Porque el despreciar es también una humillación, ¿no? Bueno, Despreciar a no sé, alguien también es humillarlo, ¿no? bueno, José, no sé. No sé porque acuérdate que hay masoquismo, pues. Ajá. Yo creo que el ser humano es capaz de acostumbrarse a cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, no sé. No sé si una persona puede llegar a acostumbrarse a que lo desprecie. Probablemente sí. Bueno, claro, pero me imagino que la mayoría de la gente no le gustará mucho que lo desprecien, pues. Así lo pienso yo. Y probablemente si alguien se acostumbra a ser despreciado, lo más seguro es que se convierta en un gran despreciador también. Porque eso es lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, así Así lo es. miro yo. Había que Bueno, entonces, como moraleja, los que somos padres, bueno, ya mi hijo tiene 33 años, ya está formado, pero los que son padres y tienen a sus chamos aún pequeños, oye, hay que tener cuidado brinque. en la... La recomendación es que pegue un brinco. Pegue un brinco del extremo del desprecio al extremo del aprecio. Pegue un brinco, que sí se puede pegar. Sí se puede pegar. Y cuando caiga del otro lado, eh, esté muy consciente de no volver para atrás, por lo menos reiteradamente. Porque Claro, y como además porque humanos, los chamos repiten nuestra conducta, entonces si nosotros sí, somos los que vamos por allí viendo a los demás por encima del hombro, nuestros hijos ujú, van a repetir esa conducta también. así Entonces, es, bueno, somos modelos, nosotros somos los modelos de los chamos, entonces hay que cuidar uno bien su actuación, pues su conducta, ¿no? totalmente. Bueno, José,
el próximo viernes vamos a ver con qué emoción nos asomamos por acá, pero siempre va a tener la intención de ser una conversación amena, de aprendizaje y sobre todo de búsqueda de espacios útiles para la reflexión de todos los que nos escuchan. Así que Así muchísimas es. gracias. Amigos digitales, muy buenas noches, feliz fin de semana, reciban mi abrazo virtual y será hasta el próximo lunes que estaremos conversando de economía. Vamos a hablar de economía el próximo lunes a las 8. Bueno, feliz fin de semana. Chao, sí. Gracias, chao.